Bienvenido a todo público en general. Mi nombre es Nayeli Araceli Bejar Heredia y soy alumna del Instituto Daniel Alcides Carrión. El día de hoy les voy a exponer sobre el tema llamado Anatomía y Fisiología de la Cavidad Bucal. Y voy a comenzar hablándoles sobre el sistema estomatognático, que también es conocido como el sistema masticatorio, que es una unidad morfofuncional que nos permite comer, hablar, deglutir, respirar y producir distintas expresiones faciales. Por ello, está constituida por diferentes estructuras llamadas neuromuscular, articulación temporomandibular, la oclusión y el periodonto, que se necesitan el uno del otro para lograr un equilibrio en conjunto. A continuación, pasaremos a profundizar detalladamente sobre estos componentes. Por ello, lo hemos dividido en diferentes secciones. Comenzamos hablando sobre la boca. La boca está formada por la cavidad bucal y está constituida por dientes, la lengua y glándulas salivales. Dentro de ellas, sabemos que los dientes son órganos, que está conformado por tres tejidos, que son el esmalte, la dentina y la pulpa. Sabemos que el esmalte y la dentina son tejidos duros, porque dentro de ellas encontramos el calcio y el fósforo. Pero la pulpa en particular contiene vasos sanguíneos y células y terminales nerviosos que le produce la sensibilidad. Por otro lado, el diente presenta una corona, el cuello y la raíz. También sabemos que la lengua se encarga de movilizar el bolo alimenticio dentro de la masticación e influye en la posición de los dientes. Por último, conocemos a las glándulas salivales mayores, que son las parótidas, sublinguales y submaxilares, que producen la saliva a través de ductos para que los alimentos se ablanden. A continuación les mostraré una imagen sobre la cavidad bucal para reconocer sus partes. Como vemos, en la parte superior está el labio superior, la encía superior, el triángulo retromolar, la encía inferior, labio inferior, suelo de la boca, lengua, mucosa bucal, velo del paladar y bóveda del paladar. A continuación, nos adentraremos a las arcadas dentarias. En una arcada dentaria encontramos 16 dientes, que son los incisivos, caninos, premolares y molares. Las arcadas dentarias se dividen en dos, entonces entre la arcada superior e inferior habrían 4 cuadrantes. Como puede observar en la imagen, se encuentran los 4 cuadrantes y vamos a identificarlos. En el primer cuadrante se encuentra en la arcada superior derecha, el segundo cuadrante se encuentra en la arcada superior izquierda, el tercer cuadrante se encuentra en la arcada inferior izquierda y el cuarto cuadrante se encuentra en la arcada inferior derecha. Bueno, a continuación vamos a mencionar las fórmulas de una persona de 11 años en adelante, o sea, tendría dientes permanentes. Estas son 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Como en una arcada hay 16 dientes, entre superiores e inferiores habrían 32. Pero en el caso de niños de 6 meses a 6 años de edad, encontramos los dientes temporales. Y estos serían 2 incisivos, 2 caninos y 2 molares. Entre una arcada superior e inferior habrían 20 dientes. Luego debemos conocer qué son los odontogramas. Bueno, hay una cantidad grande de los odontogramas. Existen los numéricos o universal, existen el FDI, los signos, entre otros. Pero el que vamos a aclarar hoy día es sobre el FDI. El FDI consiste en poner el número del cuadrante primero y luego el número del diente por cuadrante. O sea, vamos a explicarlo. En este cuadrante es 1, 2, 3 y 4. Entonces, si hablamos de este incisivo central, que es el primer diente del primer cuadrante, sería 1, 1. Este es el segundo diente. Entonces, como está en el primer cuadrante, se pone 1, 2, porque es el primer cuadrante del segundo diente y así consecutivamente. Lo mismo es para la arcada temporal. Por ejemplo, serían cuadrante 5, cuadrante 6, cuadrante 7 y cuadrante 8. Si hablamos de este incisivo central, sería el 5, 1, porque es el primer diente del quinto cuadrante. Entonces, como va el cuadrante primero, sería 5, 1. Igual con este incisivo lateral. Sería 5, 2, porque es el quinto cuadrante del segundo diente.
Bueno, y así acabamos aclarando sobre los ontogramas. También debemos saber que una arcada tiene distintas formas y podemos encontrar distintas formas en un paciente o en una persona. Encontramos formas de ovoide, que es el más normal, que mayormente encontramos en un paciente, forma cuadrada y triangular. Seguidamente vamos a hablar sobre los maxilares superiores e inferiores. Los huesos son órganos porque tienen forma y función. También forman parte del grupo de los huesos faciales y se articulan con diferentes huesos vecinos, conforman el macizo craneofacial con excepción de la mandíbula, que es el único hueso móvil del cráneo o de la cabeza. Tenemos que aclarar que los maxilares superiores albergan a los dientes superiores y se articulan con casi todos los huesos. En cambio, los maxilares inferiores albergan a los dientes inferiores e influye en la articulación temporomandibular porque se articula con el hueso temporal, que se encuentra delante del conducto auditivo, y ambos huesos se derivan del primer arco faríngeo. En la cabeza ósea podemos encontrar huesos pares e impares, y se dividen en dos porciones. El cráneo, que se articula a través de suturas para poder proteger el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y los huesos de la cara que se articulan con los dientes. Para ello existen varios tipos de articulaciones, como se puede observar. Encontramos el punto de contacto entre hueso y hueso, punto de contacto entre hueso y diente y punto de contacto entre hueso y cartílago. Y por lo tanto debemos saber sobre los sistemas esqueléticos, que está formado por 206 huesos y cartílagos. Por eso debemos saber que los huesos son órganos y estructuras duras, y los cartílagos son estructuras blandas y duras. A continuación vamos a mencionar sobre los reparos anatómicos del maxilar y la mandíbula. Como se puede observar en la imagen, en el maxilar encontramos a la apófisis cigomática, que se encuentra como en el pómulo, la cara orbitaria, el agujero infraorbitario, la apófisis frontal, la apófisis alveolar, que alberga a los dientes, la espina nasal anterior, y por otro lado, encontramos en la mandíbula la rama, el cuerpo, el agujero mentoniano, el tubérculo mentoniano y la protuberancia mentoniana. Pasaremos a hablar sobre los grupos musculares. Primero debemos comenzar aclarando sobre los músculos de la masticación. Los músculos de masticación es un tipo de digestión mecánica que participa con los dientes, con la articulación temporomandibular, los músculos suprayoideos y en conjunto de los músculos de la masticación, que son importantes ya que tienen como objetivo llevar la mandíbula hacia arriba y eso nos permite poder ingerir y triturar los alimentos. Los músculos de la masticación son 4 y estos son el músculo temporal, que es el más grande de los músculos de la masticación, con forma de abanico, que se origina al lado del cráneo que queda por dentro de la línea temporal. Se inserta en la cara externa e interna del proceso coronoides y en la parte anterior de la rama de la mandíbula y permite elevar y retraer la mandíbula. Otro músculo que también conocemos es el músculo macetero. Es un músculo grueso y vigoroso que se inserta en el ángulo y rama de la mandíbula por fuera y permite elevar la mandíbula. También existe el músculo pterigoideo medial que converge con el músculo macetero y se inserta en el ángulo de la rama de la mandíbula por dentro y permite cerrar la boca por sinergia. También conocemos al músculo pterigoideo lateral. Este converge. También conocemos al pterigoideo lateral, que se inserta desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoide de la mandíbula, que permite la lateralidad y protrusión. Luego vamos a mencionar acerca de los músculos suprayoideos, que unen la mandíbula con el hueso yoides, y los infrayoideos, que unen al hueso yoides con la clavícula y el esternón. Estos músculos son los encargados de ascender
Estos músculos son encargados de descender la mandíbula, que se localizan a los lados del cuello, que están separados en dos planos, el superficial y el más profundo. Los suprayoideos son también 4 músculos y encontramos al músculo digástrico. Los suprayoideos son también 4 músculos y encontramos al músculo digástrico, que tiene 2 vertientes, el anterior y el posterior. Que se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula, que permite elevar y estabilizar el hioides. Y con ayuda de los músculos infrayoideos permite descender la mandíbula. Por otro lado, conocemos al músculo estiloioideo, que se inserta en el cuerpo del hioides y no colabora con el descenso de la mandíbula, pero eleva y retrae el hioides. También existe el músculo milioideo, que se inserta en el cuerpo del hioides y en el rafe mioloideo. Por otro lado, y como último músculo, vamos a mencionar al músculo genioideo, que se inserta en el cuerpo del hioides y mueve el hioides hacia arriba y adelante, acortando el suelo de la boca. Vamos a pasar a hablar sobre los músculos infrayoideos. Y vamos a comenzar hablando sobre el músculo esternotiroideo, que hace bajar la laringe y por intermedio del mismo hueso el hioides. Luego vamos a pasar a hablar sobre el músculo omoioideo, que es un músculo aplanado, largo y delgado que se extiende al lado del cuello, desde el borde superior de la escápula al hueso hioides, y actúa como un depresor del hueso hioides y como un tensor de la apeneurosis cervical media. Bueno, luego vamos a hablar sobre el músculo esternoioideo, que se encuentra en el borde inferior del hueso hioides y permite descender la mandíbula. Por otro lado, y por último, el músculo tiroideo es el único músculo que no está inervado con el asa hipogloso, pero permite bajar la mandíbula y elevar el hueso hioides. Tenemos más de 30 músculos faciales que se encargan de realizar los movimientos expresivos de nuestro rostro, mediante lo que expresamos el miedo, la tristeza, el asombro, la alegría, etc. Todos estos músculos se originan embriónicamente del segundo arco faringeo, que se encuentra debajo de la capa subcutánea y están inervados por ramas terminales del nervio facial. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre la articulación temporomandibular, que es muy importante para tener una oclusión y nos permite hacer distintos movimientos. Bueno, sabemos que la articulación temporomandibular actúa como una bisagra deslizante, ya que está formada por la mandíbula y una porción externa de la base del cráneo. Pero hay elementos anatómicos que conforman parte de esta articulación, y estas son las superficies articulares, el disco articular, la sinovial, la cápsula articular, la vascularización y la inervación, que permite la movilidad de la mandíbula hacia arriba, abajo y de lado a lado, siendo una función para poder masticar, hablar, bostezar, entre otras cosas. Debemos saber que como superficies articulares, los huesos que se involucran son la mandíbula y una parte del hueso temporal. Entonces vamos a pasar hablando sobre cada elemento que compone esta articulación temporomandibular. Comenzamos hablando sobre el disco articular, que es un tejido conectivo denso y fibrocartilaginoso que cumple la función de adaptar la forma del cóndilo de la mandíbula y el tubérculo articular del hueso temporal, ya que estos huesos no son compatibles. Vamos a pasar a hablar sobre el sinovial, que es una grasa que filtra la sangre que sirve como lubricante para prevenir un desgaste de estas superficies y está formado por la membrana sinovial. Vamos a pasar a hablar sobre la cápsula articular, que rodea las superficies asegurando la unión de la mandíbula del hueso temporal junto con los ligamentos. En esta imagen podemos observar a 2 huesos no mencionados que nos ayudan en su localización. Como podemos ver aquí, se encuentra el arco cigomático y el conducto auditivo externo a nivel de la oreja. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre la rotación y traslación. Cuando la mandíbula se abre
de unos 20 a 25 milímetros, el cóndilo rota sobre su eje dentro de la cavidad glenoidea. Pero cuando tenemos una apertura máxima de 40 a 60 milímetros, el cóndilo se traslada con el tubérculo articular. O sea, se sale de la cavidad glenoidea. Bueno, a continuación vamos a ver y voy a explicar sobre los movimientos que produce la articulación temporomandibular. Debemos reconocer la apertura y el cierre. También debemos saber que la protrusión es cuando la mandíbula se va hacia adelante. La retrusión es cuando la mandíbula se va hacia atrás y los movimientos laterales son cuando la mandíbula se dirige o izquierda o derecha. Debemos saber que existe el polígono de Poslet. El polígono de Poslet determina los movimientos bordeantes de la mandíbula. O sea, los movimientos bordeantes son los movimientos máximos que nuestra mandíbula puede generar. Bueno, vamos a hablar sobre el articulador dental. El articulador dental es una herramienta mecánica donde montamos los modelos del paciente para poder semejar la articulación temporomandibular que produce los movimientos de la mandíbula. El articulador va en conjunto con el arco facial, ya que este instrumento recoge la información del paciente para poder trasladarlo al articulador. Existen varios tipos de articuladores, como son el de bisagra, que es el articulador no ajustable que produce los movimientos de apertura y cierre. Está en clase 1 y también existe en clase 2 que da lateralidades, pero no son nada precisas. Por otro lado tenemos al semiajustable. El semiajustable produce los movimientos condilares y produce lateralidades. Este se encuentra en la clase 3. También existe el articulador totalmente ajustable. Es un articulador que se asemeja mucho al articulador temporomandibular y sus movimientos son muy precisos. Pero este articulador es muy difícil para programarlo y el precio no lo hace preferido por los técnicos. Por otro lado, encontramos al articulador CAD/CAM, que es un articulador virtual. Permite trabajar modelos tridimensionales y forma la actividad digital. Este se encuentra en la clase 5. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el periodonto. El periodonto se divide entre la unidad gingival y el aparato de inserción, pero particularmente hablaremos sobre la unidad gingival, que está compuesta por la encilla y la mucosa alveolar. Son una fibromucosa resistente y de color rosa pálido, de forma convexa y cóncava, teniendo como función proteger la apófisis alveolar. En esta imagen podemos observar tres tipos de encilla. Encontramos a la encilla marginal, que también es conocida como encilla libre. Es la que rodea el cuello de cada diente y es de superficie lisa. En esta imagen también podemos observar sobre la encilla adherida, que también es conocida como encilla insertada. Esta encilla está adherida firmemente al hueso con superficie granulada y su medida es mayor en los incisivos y va disminuyendo hasta los molares. Por otro lado encontramos a la encilla interdental, que esta se encuentra entre los dientes, generando un espacio conocido como nicho gingival. Lo que podemos observar aquí es la mucosa alveolar, que se puede desplazar y se diferencia por la unión mucogingival. Si hablamos de la mucosa, sabemos que es un epitelio delgado, rojizo, oscuro, que contiene abundantes fibras elásticas que producen su movilidad y produce muchos vasos sanguíneos finitos que se asemejan a la telaraña. Por otro lado, vamos a hablar sobre la escultura gingival. También debemos saber qué es la escultura. La escultura es el arte de modelar y tallar. Por otro lado, la encilla podemos generar mediante una cera, que nos permite semejar todas las formas, características y dimensiones de la encilla en conjunto de los dientes y camuflar estas prótesis para que no sea muy visible y tenga una característica natural. Por último, les voy a mostrar un ejemplo sobre un tallado gingival. Acá se puede observar que esta estructura es cóncava y convexa y tiene partes lisas también.
Y bueno, en la imagen también se puede observar lo mismo. Se puede observar lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan entendido mi explicación breve. Bueno, muchas gracias.